Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Nuevamente es un placer poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza, este tiempo de aprendizaje. Damos gracias a Dios por permitirnos tener la oportunidad de estas reflexiones y, como siempre digo, motivándonos para seguir haciendo la obra que nos corresponde, el ministerio al cual hemos sido llamados. Y creo que eso es lo que a todos de alguna manera nos mueve, nos motiva, nos emociona y bueno, seguir preparándonos para la obra del ministerio. Bienvenidos a su clase Ministerio Educativo y como sabrán, estamos viendo las leyes de la enseñanza, leyes que han sido tomadas del libro de Howard Hendrick, Enseñando para cambiar vidas, y creo que eso es fundamentalísimo. Eh, Todo aquel que se dedica a la enseñanza de la escritura en cualquier modalidad, como les he repetido infinidad de ocasiones, de alguna manera tiene que motivar, tiene que ser para cambiar las vidas, transformar las vidas de las personas, si no, no tendría ninguna razón de ser, ningún sentido. Así que en ese contexto, yo los animo a que cada uno de ustedes pueda eh, sentirse cobijado, sentirse animado para que esto sea allí. Así que vamos a arrancar ahora con la segunda ley de la enseñanza. En esta clase vamos a ver la segunda y la tercera ley de la enseñanza, ¿ok? Voy a compartir la pantalla y vamos a guiarnos en la presentación. Bien, recuerden que la primera ley, que esa fue la que vimos. La primera ley tenía que ver que si dejas de crecer hoy, dejarás de enseñar mañana. Esto, la verdad que es fundamentalísimo poder entenderlo y ojalá cada uno de nosotros, como les dije, puedan tomar este desafío de entender que necesitamos sí o sí seguir aprendiendo, sí o sí seguir leyendo, sí o sí seguir investigando. No podemos conformarnos con lo que sabemos, sobre todo si tenemos alguna responsabilidad en cuanto a la enseñanza, sobre todo eso. Bueno, vamos a ver la segunda ley. Y la segunda ley se llama la ley de la educación, ¿ok? La ley de la educación. ¿Qué dice esta ley? La ley recita de esta manera. Bueno, no sé, el actor que aparece en la pantalla, muy famoso en una serie que se llamó Doctor House. Él tenía unos métodos interesantes de enseñar, ¿verdad? Como él, quien ha visto la serie sabe lo, lo atípico o lo fuera de lo normal que se conduce el personaje para poder hacer diagnósticos médicos, ¿verdad? Y así salvar a las personas. Pero tiene como un grupo de estudiantes que de alguna manera cuando él enseña algo a sus residentes, no termina de convencerlos hasta cuando miran el resultado final, ¿verdad? Y bueno, ahí le dan la razón al personaje principal que se llamaba el Doctor House. Bueno, esto viene en relación con la ley de la educación que dice, la manera que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Podemos leerlo de abajo hacia arriba. Depende cómo nosotros enseñemos, será la forma en que la iglesia, los niños, los jóvenes, los adultos, a quien le estemos dando algún mensaje de la palabra, aprenderán. Esto es fundamentalísimo, ¿verdad? Entonces, depende cómo nosotros enseñemos. Si nosotros enseñamos de la misma manera, queridos alumnos, si seguimos los mismos métodos, la misma forma, los mismos ritmos, la misma palabra, los mismos gestos, entonces no pretendamos creer que nuestros hermanos o a quien le estemos dando la clase aprendan de distinta manera, ¿verdad? Había una cita que se le atribuye a Einstein, Albert Einstein, que decía, demencia es querer hacer todo de la misma manera, esperando resultados diferentes, ¿verdad? Esperando resultados diferentes.
Eso es demencia, es locura. Nadie puede eh, esperar resultados distintos cuando seguimos haciendo todo de la misma manera. Siguiendo a Gregory Milton, a John Milton Gregory, perdón, al revés, es interesante la observación o la cita que él hace sobre esta ley. Dice, la verdadera función del maestro es crear las condiciones más favorables para el aprendizaje. Eso, eso es fundamentalísimo. Tenemos que crear el espacio, el ambiente, tenemos que diseñar, ¿no es cierto?, esta forma en que vamos a desarrollar la enseñanza. Mire, muchos de los predicadores, muchos maestros de escuelita o maestras de escuelita o líderes juveniles, no crean los ambientes para el aprendizaje, ¿verdad? Hacemos como siempre se ha hecho. Y entonces eso evidentemente ha causado tener la misma forma, la misma respuesta. Y la verdad que esta ley nos enseña a que debemos crear esas condiciones para que nuestros alumnos, en este caso, aprendan. Sigue diciendo Milton, dice, la verdadera enseñanza no es la que imparte conocimiento, sino la que estimula a los alumnos a obtenerlo, ¿verdad? No es solamente decir, bueno, se sientan 40 minutos, 50 minutos a escuchar un sermón, pero que no estamos estimulando a la iglesia para que aprenda algo, para que la iglesia misma se esfuerce, se motive a seguir aprendiendo. Dice, es posible decir que enseña mejor quien enseña menos, ¿no? Más es menos, si hay una máxima de vida, más es menos. Enseña mejor quien enseña menos. Es decir, no necesitamos tener un caudal de conocimientos, no necesitamos tener una maestría, un seminario, ¿no? Que es importante porque de ahí viene nuestro aprendizaje, pero eso es lo que no es lo que garantiza realmente que los hermanos o jóvenes o niños aprendan. No nos lo garantizan. Lo único que nos garantiza que los alumnos aprendan es la forma, el ambiente, las, las maneras creativas que podamos nosotros desarrollar para que esto sea, ¿no? Entonces, estimular es la palabra clave en esta ley. Es preocuparnos. No solamente decir, tengo que dar una escuela a los niños, ¿no es cierto? No sé, principiante, primero a los preadolescentes o adolescentes. Bueno, los voy a poner a que pinten, o vamos a hacer unos juegos, o nos vamos a poner a cantar. Está bien, son lindas actividades lúdicas que nosotros podemos realizar, pero necesitamos hacer una lección, necesitamos hacer un objetivo de enseñanza, necesitamos estimular para que cuando salgan los niños de la escuelita, vayan llevando algo en su mente y en su corazón que transforme sus vidas, que lo recuerden todos los días de su vida. ¿Ok? Y eso va a depender mucho de nosotros. Por eso está muy ligado con el tema de la predicación expositiva, porque me preocupa que muchos predicadores y predicadoras no estemos tomando conciencia de esta estimulación cognitiva, esta estimulación que haga que la iglesia quiera saber más, que se motive a saber más y que estemos cayendo en estas formas de aprendizaje cómoda, diríamos, ¿no? De aprendizaje cómodo, donde solo escuchamos, pasamos el tiempo, todo muy lindo, pero no termina llegando o no termina cuajando la información. Vamos a ver los pensamientos centrales, los cuatro pensamientos centrales de los que nos habla la ley de la educación. Acuérdese, la forma en que las personas aprenden será determinada en cómo nosotros enseñamos, ¿verdad? Primer pensamiento. El aprendizaje ocurre cuando el mismo alumno investiga, descubre y hace lo necesario para lograr el conocimiento. Por lo tanto, el maestro sirve para estimular, motivar y dirigir las actividades del mismo estudiante. Miren, nosotros crecimos en un sistema pedagógico, ¿verdad? Donde todo se nos daba, todo. No teníamos esta capacidad del raciocinio, del pensamiento, del disentir, ¿no?
del estar en desacuerdo con algo. Era, así lo dijo el profesor, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos a la primaria, era palabra de Dios casi, casi lo que dijera el profesor. Entonces era como solamente vaciar el conocimiento, habría que asimilarlo, habría que memorizarlo y habría que repetirlo, ¿verdad? Sin tener estos procesos de motivación para ir más allá. Siempre fuimos educados con que, bueno, ya hiciste tu tarea, listo, ya está, vamos a jugar, ¿no? Nunca era, a ver, ¿qué más podés sacar de tu tarea? ¿Qué más podés investigar? ¿Qué más podés aprender de esto? No, no, no fuimos guiados, no fuimos motivados en esa forma de enseñanza, ¿verdad? Ninguno de los que vivimos en Latinoamérica. Por lo tanto, esta misma forma, este patrón de enseñanza, lo volcamos automáticamente en, en lo que hacemos en la iglesia, tanto en la predicación como en las charlas, en los talleres, cuando damos clase a los niños en la escuelita, ¿verdad? Hoy necesitamos estimular a la iglesia para que siga aprendiendo, para que siga investigando, para que siga descubriendo. Yo les digo, ¿verdad? Y hago mea culpa porque, bueno, yo estoy metido en todo esto, pero nadie deja una tarea después de un sermón, ¿verdad? Yo recuerdo que ahí en la iglesia El Dorado, cuando predicábamos algunas predicaciones, como que dejábamos tarea para hacer durante la semana y eso estaba lindo. Cuando hacemos la evaluación, no todos lo hacían, ¿verdad? Que esa es otra cosa. No todos los miembros de la iglesia se comprometían o nos comprometíamos, déjenme decirlo así, en llevar a cabo tal o cual actividad que se nos había encomendado. Pero no tenemos tarea para después. Todos escuchamos un sermón y fue muy lindo y demás, pero no hay de que, bueno, hermanos, eh, alguien que, un predicador que, por ejemplo, lleve una hojita con un texto o un artículo o algo parecido, hermano, quien quiera, aquí está, por favor, lean en la semana, sigan investigando, sigan aprendiendo. No, no lo tenemos, no lo hay. Por eso es que la forma de aprendizaje que hemos ido desarrollando son aprendizajes muy lentos y muy precarios, muy básicos, ¿verdad? Muy básicos. Entonces, si queremos revertir esto, necesitamos hacer que los alumnos se sientan motivados. Por eso el maestro sirve como un facilitador, ¿no? Donde va a estimular, va a motivar, va a dirigir a ese "Bueno, hermanos, quien dé una charla, bueno, esta es la tarea del día de hoy o para la semana y después el sábado hacer una retroalimentación con los niños también, ¿no? Decirle, bueno, dejamos tarea también para la semana, vamos a hacer esto, por favor, niños, díganle a sus papás que les ayuden. No, no lo tenemos. De- Déjeme generalizar porque hasta donde yo conozco no lo tenemos, pero seguramente habrá excepciones y eso será muy lindo, ¿verdad? Y lo felicitaría muchísimo, pero en términos generales no tenemos, no le damos tarea a los jóvenes, ninguna. Lo más que podemos hacer entre semana es juntarnos para jugar voleibol o fútbol o qué sé yo, ¿no? Pero no les damos una tarea de conocimiento. A los jóvenes tratamos de motivarlos y los que se dedican a la enseñanza de los jóvenes andan vueltos locos, perdónenme la expresión, vueltos locos para tratar de saber qué temas, cómo hacer el escenario, cómo hacer más atractivo el momento, pero hasta ahí. No hay una preocupación posterior, ¿verdad? Es fundamentalísimo, queridos alumnos, que si ustedes algún día Dios los llama a ejercer algún liderazgo, algún ministerio que tenga que ver con esto, bueno, por favor, traten de aplicar estas leyes. El segundo pensamiento que tenemos es si mantenemos a nuestros estudiantes muy cómodos, que es lo que, como dije, sucede, muy cómodos, sin introducir algún reto nuevo, ellos no sentirán el deseo de aprender y desarrollarse. Si nosotros no, a ver, válgase la expresión, no obligamos, no tendrán ese deseo. Miren, el seminario ha sido una bendición para la iglesia en Argentina y para muchas
conferencias de la iglesia en otros países, ¿verdad? Ustedes están siendo eh, eh, llevados a la incomodidad, ¿verdad? No está siendo cómodo el seminario para ustedes. Por eso que ya algunos compañeros ya se bajaron, etcétera, y con razones sumamente entendibles, porque evidentemente es un reto, ¿no? Es un reto nuevo. Y ustedes están siendo motivados a salir de su zona de confort. Están siendo obligados, perdónenme en el buen sentido, ¿no? Obligados por el Espíritu de Dios a eh, motivarse, a aprender. Yo, a ver, siempre les digo, traten de hacer que su motivación de aprendizaje sea con alegría, con gozo, ¿no? Pero fíjense el grueso de la iglesia, ¿verdad? No estamos motivados. Como siempre les he dicho, finalmente terminamos haciendo eso mismo que venimos haciendo. Y decimos, bueno, si así ha funcionado muchos años, bueno, seguramente va a seguir funcionando si seguimos haciendo lo mismo. No, los resultados que tenemos, hermanos, como iglesia son alarmantes. Tenemos un bajo promedio de conocimiento de la Biblia en la generalidad, un bajo promedio. Y eso es porque evidentemente en los espacios donde la iglesia tiene para dar esta enseñanza, pues no lo estamos aprovechando, ¿verdad? O sea, no estamos todos los días en la iglesia, ¿verdad? No tenemos sermones todos los días, pero necesitamos siempre salir de esa comodidad y esforzarnos, ¿verdad? Yo como digo y lo digo con mucho respeto, salir de la mediocridad. Porque la mediocridad no es ni espiritual, ni cristiana, ni bíblica, ni evangélica. Pero a veces, como en muchas cosas de la vida, ¿verdad? Mucha gente vive en la mediocridad. Es decir, yo con lo que tengo, con lo que sé, ya no me meto en problemas. Pensaría que no. Por eso creo que el autor bíblico decía que el reino de los cielos es para los fuertes y solamente los valientes lo arrebatan. Y creo que de eso se trata esto, ¿verdad? Así que debemos introducir algún reto nuevo. Si ustedes se dedican a una reflexión, si dan una reflexión, no solo se queden con la reflexión. Si dan un sermón, no solo se queden con el sermón. Busquen, ideen, creen, formen, no sé, todo lo que quieran hacer, todo lo que quieran hacer, como para ir un paso más, ¿verdad? Ir un toque más motivar. Seguramente no va a funcionar para todos, sí, porque muchos dirán, no sé qué, no, ya está. Pero otros sí. Bueno, tenemos que apuntar a esas personas. Tercer pensamiento central. Si queremos que las personas cambien de manera permanente, tenemos que cambiar la forma en que piensan. A veces, hermanos, pensamos que con un sermón, un llamado, una persona que ha sido orgullosa, egoísta, vanidosa, chismosa, todo terminosa, lo que termine en osa, va a cambiar con un llamado, un sermón, viendo que alguien es tocado por Dios en el sermón. Sí, evidentemente Dios toca, su espíritu toca, ¿no? Pero este es un ejercicio constante, es un ejercicio permanente. No queremos que un cristiano sea cristiano solamente los sábados, ¿verdad? Sino anhelamos que alguien viva su cristiandad todos los días. Por eso es que si queremos que las personas cambien de manera permanente, ese cambio, ¿no? Que dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, esa vida plena, ¿no? Que todos anhelamos, queremos. Pues, ¿quién no quiere tener esta vida plena? No estoy diciendo una vida ajena de conflictos, ni ajena de situaciones eh, que no nos gustan, ¿verdad? Las crisis. No, aún en eso
pues nosotros podemos tener la vida plena. Tenemos que cambiar cómo la iglesia piensa. Y esto parte de las formas en que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Seguramente muchos profesores ahora aquí en el seminario les están cambiando la vida, ¿verdad? Las enseñanzas, las palabras, los gestos, no sé. Bueno, de eso se trata. Estamos tratando de impactar tu vida. No queremos solamente que conozcas. No queremos en el seminario que vos solamente digas, ah, mira, yo aprendí tal cosa, tengo 24 materias cursadas, tengo un diploma. No, 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 no. Queremos que cambie tu vida. Queremos que seas transformado. Queremos que tu vida sea un verdadero ejemplo y un verdadero testimonio de lo que es y de lo que puede ser vivir una vida plena en Cristo. Y lo logramos a partir del conocimiento, ¿verdad? Hay un dicho por ahí popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Necesitamos ver para sentir. Y entonces, ustedes son la prueba misma de esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido motivados ya con la enseñanza? Y aunque ha sido difícil todo esto, y aunque ha habido momentos en que quieren bajar los brazos, y aunque ha habido momentos en que no pueden más, siguen adelante, pues porque algo está sirviendo a tu vida. Bueno, de esa misma manera tenemos que volcar en donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha sembrado en la iglesia donde el Señor nos ha permitido vivir. Y de esa manera, cada uno de nosotros poder entender lo importante o lo valioso que es que podamos nosotros cambiar, ¿verdad? Cambiar. No es solamente predicar por predicar. O en el otro caso, o viéndolo desde otra perspectiva, es eh, estar escuchando un sermón o nosotros ser los que alguien nos está enseñando. La pregunta es, de lo que vos estás aprendiendo, ¿qué estás siendo motivado a ser cambiado, a ser transformado? ¿Qué? Por eso esta ley nos dice, si queremos que las personas cambien de manera permanente, si queremos que haya un cambio constante, este crecimiento, tenemos que ayudarlos a cambiar cómo piensan. Vemos, déjeme decirlo en este término, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto. Veo muchos hermanos que estamos muy encerrados, que somos muy cerrados ya. Hay hermanos que no les cambias el paradigma, ¿verdad? Ya es cuadrado, triangulado, redondo, ya no sé cómo es, ya no sé cómo es su pensamiento. Pero hay personas que ya dicen, no, yo así aprendí, así fui, ¿no? Es- nos pareció mucho como a varias personas católicas que dicen, a mí me enseñaron a ser católico desde niño porque así lo dijo porque mi papá, mi abuelo, mis abuelos fueron católicos, así que yo también voy a ser católico. ¿Por qué soy católico? No sé, pero voy a seguir siendo católico. Bueno, pasa lo mismo con muchos hermanos y hermanas de nuestras iglesias. Así me enseñó el pastor Fernando de Abraham, así yo lo aprendí, y nadie me va a venir a cambiar, ¿no? Incluso muchos hermanos y hermanas terminan criticándonos y haciéndonos mucho lío, porque a veces nos juzgan diciendo, ustedes vienen a traer ideas extrañas, ideas que no son bíblicas, y nos dan un montón de cosas, ¿no? Cuando en realidad y con mucho respeto, pues serían esos pensamientos que tiene que terminan no siendo bíblicos, que terminan no siendo bíblicos. Pero creo que hay un sector que está dispuesto a cambiar, hay un sector de iglesia que está dispuesto a entender mejor el proceso, la forma, la manera en que puede desarrollarse todo este pensamiento. Y el cuarto punto dice, el fracaso puede servir como base para el aprendizaje y para grandes logros. A ver, ¿qué es lo que más le tiene miedo a una persona, diríamos, en este sentido de querer hacer algo? Pues fracasar. Por eso es que mucha gente no lo intenta. Ah, no, y si lo hago y no me sale, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, terminan fracasando antes de fracasar.
Y ese es un problema de pensamiento, de cultura, de personalidad. Mucha gente no se anima a hacer cosas porque tiene miedo al fracaso. Porque a veces nosotros no nos queremos dedicar a enseñar porque nos da miedo no saber cómo, nos da miedo eh, tener que, que ver nuestra vida y cambiar nuestra vida. Entonces dijimos, no, mejor no, que lo haga otra persona. Pero a veces no es que Dios no te haya dado el don, probablemente te lo dio, sino que a veces siento que el problema es que termina el tema no haciéndolo porque te da miedo a que no te salga bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que al final no lo haces y nos quedamos ahí, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Sin embargo, los fracasos, hermanos, siempre son buenos, porque el fracaso te enseña. Miren, tenés dos opciones cuando vos fracasás. O te encerrás en tu fracaso y decís, bueno, ya fracasé, no me salió para mal, listo, no hago más, ¿no? Y volvés a encerrarte en tu círculo, en tu mundo, y seguís allí, ¿no? En esa tibieza de la vida. O lo otro es decir, bueno, voy a capitalizar el fracaso. ¿Qué hice mal? ¿Qué no debo de hacer? ¿Qué aprendí? ¿Qué, qué lecciones puedo aplicar para la siguiente decisión que voy a tomar? El fracaso se convierte en un peldaño, ¿verdad? Como en una escalera. Se convierte en un peldaño para pisar encima del fracaso y seguir ascendiendo. Bueno, creo que los que nos dedicamos a esto, hermanos, pues seguramente tengo mucho fracaso porque, a ver, uno como predicador dice, híjole, cómo me gustaría que toda la iglesia hiciera lo que quise decirles en mi sermón. No, no siempre se puede, no siempre se logra. Hay hermanos que, como dije, bueno, están encerrados en su propio paradigma. Hay hermanos y hermanas que no lo consideran importante. A veces la religiosidad influye mucho, ¿no? Porque a veces solamente escuchamos el sermón como un signo de religiosidad, es decir, vamos a escuchar el sermón, pero no lo vamos a, como que no hay esa intención de ponerlo en la práctica. Entonces, todos sentimos fracasos, ¿no? Todos. Fracasamos porque a lo mejor no nos salió bien, porque alguien nos dijo, che, mira, oh, ¿por qué no te dedicas a otra cosa, no? Y a veces, aunque nos lo dicen en broma, pues terminamos nosotros pensando que es en serio y ahí nos detenemos, ¿verdad? Entonces, muchos talentos se han quedado quietos, se han quedado ocultados pues por eso, ¿viste? De decir, no, no, yo ya lo intenté, no me salió, qué sé yo, ¿viste? Y, hermanos, la vida es eso, ¿verdad? La vida es error, ensayo, ensayo, error. Así es la vida. Nosotros tenemos que aprender a capitalizar nuestras formas. Tenemos que aprender a capitalizar nuestros pensamientos. Yo creo que el fracaso sirve para el aprendizaje y para grandes logros. Es decir, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer bien? ¿Qué, qué tengo que hacer mejor? ¿Verdad? Y eso es lo importante. No te vengas a menos, no te vengas abajo. Miren, les cuento rapidísimo una experiencia que tuve. Un día, un sermón, pastoreaba yo una iglesia en México, ¿verdad? Y eh, en un miércoles, si no me recuerdo, un miércoles o viernes, eh, bueno, teníamos culto a la tarde-noche, ¿no? Y bueno, yo ese día había elegido predicar un texto sobre Hebreos que hablaba acerca de qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, no sé por qué elegí ese texto, ¿no es cierto? Y bueno, listo. Cuando llegó el momento que pasé a predicar, este, bueno, yo empecé a desarrollar mi sermón, pero me di cuenta que no, que algo faltaba, ¿viste? De esas cosas, no sé, que te sentís, no sé, bajoneado, como que esa vez prediqué por predicar, no iba con muchas ganas, no iba a decir, ah, son los mismos hermanos, qué sé yo, ¿no? O sea, ya dentro de mí iba con una mala actitud, diríamos. Y
cuando empecé a predicar la iglesia también, algunos estaban bostezando, algunos entraban y salían, otros estaban dispersos, mirando para cualquier lado. Entonces yo por más que le quería poner onda a mi sermón, pues no andaba, no funcionaba. Y, y bueno, por más de que, viste, el texto mismo ya es muy fuerte en sí mismo de decir, bueno, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, pues no funcionó, ¿no? Y yo lo que les dije es que, bueno, hablaba acerca del pecado, ¿no? Y cómo somos pecadores, ¿no? Y demás. Les hablé todo lo que tenía que ver eso con el pecado y las consecuencias del pecado y demás. Pero como que la iglesia estaba así como diciendo, ah, sí, el pecado. Ah, ya hemos escuchado un montón acerca de eso. Pero resulta que en ese culto había ido el esposo de una hermana que no era de la iglesia y que había ido, ¿viste? Entonces era casi nuevito, aunque sabía de la iglesia, pero él no asistía. Pero ese día fue, ¿viste? Ese día fue y yo, pues no cambié el sermón, hubiera hecho un sermón más evangelístico, ¿verdad? Que hablara más del amor de Dios y no tanto del pecado y de las consecuencias y lo feo que es el pecado. En fin, bajé del púlpito, hermanos, bajé muy fracasado, bajé muy bajoneado, como que sí, ya terminó y todos, ah, sí, listo, ya está, vámonos, ¿no? Como que con esa actitud de decir, bueno, ya venimos, cumplimos y vámonos. Así que me sentí mal, llegué a mi asiento y me sentía vacío, sentía que había sido un sermón por ser un sermón y no, me sentía, dije, mira, yo creo que ni sirvo para esto, ¿no? De esos momentos donde uno pasa y dice, yo no sirvo para esto. Bueno, terminó el culto. Y entonces se acerca este hombre, ¿no es cierto? Y me dice, pastor, quiero hablar con usted, pero allá afuera. Híjole, yo dije, no, bueno, acá ya estuvo, ¿viste? Seguramente se enojó, se molestó de algo que yo le dije, porque bueno, ahí donde pastoreabas tenía la fama de que eran medios, medios complicados. Dije, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Sí, le dije, voy, y bueno, yo iba así con mil cosas, ¿viste? En la mente, como diciendo, y ahora qué va a decir, qué sucedió, no sé, mil cosas pasaron por mi mente. Bueno, cuando llegamos afuera, eh, les resumo en palabras y me dijo, pastor, todo lo que usted dijo en su sermón de lo que es el pecado y demás, yo soy esa persona. Me quedé muy impactado, ¿viste? Yo soy esa persona pecadora, yo soy esa persona orgullosa, yo soy quien ha hecho daño y me empezó a confesarse, ¿viste? Estamos en la calle, plena calle, en la vereda, casi donde pasaban los autos. Y yo me quedé así, y bueno, lo escuché, ¿viste? Y algo se encendió en mi corazón y bueno, le empecé a testificar de Cristo y le dije, tenés que aceptar a Jesús y tenés que vivir para Él y etcétera, ¿no? O sea, lo llevé a Cristo en plena calle y bueno, terminé orando por Él y pidiendo perdón al Padre por sus pecados. Fue un lindo momento, ¿no? Toda la gente estaba ahí dispersa, no sabía qué onda. Pero nosotros estamos en plena calle orando, ¿no? Y se convirtió en un gran amigo, un gran amigo. Hasta la fecha, de vez en cuando nos escribimos, ¿no es cierto? Y realmente fue pues como una linda experiencia, ¿no? A veces los fracasos, queridos alumnos, no son tan fracasos, ¿no? No son tan fracasos. Entonces uno aprende a capitalizar eso, ¿no? Por eso, eh, la forma en que nosotros enseñamos, la forma en que nosotros transmitimos, debemos saber que estamos siendo responsables de lo que decimos y tenemos que afrontar pues esas consecuencias. Ojalá todas fueran tan buenas como la experiencia que yo les acabo de comentar. No siempre es así, ¿eh? Ha habido momentos en donde me ha tocado, donde algunos hermanos me han sacado afuera para reclamarme y para decir que por qué dije lo que dije. Ha sucedido también y bueno, eh, está bien, uno lo explica y demás, pero no debes bajar los brazos, ¿me entendés? O sea, parte de tu mentalidad. Debemos cambiar el chip, queridos alumnos, cambien el chip de su mentalidad. Debemos ir más allá. En la medida en que nosotros cambiemos el chip, de dejar de sentirnos, ay, pobre de mí, ay, es que yo soy, ay, es que yo soy el otro, ay, es que yo soy pobre, ay, que yo soy mujer, ay, que yo soy no sé qué, que no sé cuándo.
pues ahí vamos a quedar. La gente no va a cambiar su mentalidad. Pero si ustedes se plantan, cambian el chip y dicen, bueno, creo que podemos ser diferentes porque yo soy diferente, porque quiero ir más allá, porque quiero dar un paso más allá, como decía Jesús, porque quiero ir una milla más allá de la milla que me ha pedido caminar una persona. Siempre dar el extra, ¿verdad? Siempre. Eso cambia totalmente. Cambia tu forma de pensar y cambia la forma de pensar de la gente que tienes al frente. Los niños te ven, los jóvenes te analizan, ¿viste? La iglesia te está viendo, dice, che, algo está aquí, algo quiere transmitir, ¿no? De manera diferente, algo quiere plantear de manera diferente. Y entonces el fracaso termina siendo un gran peldaño para la enseñanza. Así es que, queridos alumnos, en esta segunda ley podemos aprender claramente lo importante que es, ¿no es cierto?, que la manera en que las personas van a aprender será determinado de la forma en que nosotros les vamos a enseñar. ¿Va? Así que tomen este desafío, no tengan miedo, ¿verdad? Hagan el trabajo, hagan la tarea. Como siempre digo, si vamos a predicar, bueno, utilicen el sermón, el sermón expositivo, la estructura del sermón. Hagan bien su ilustración, su introducción, hagan lo correcto y láncense a dar una enseñanza que transforme la vida de las personas, ¿ok? Estimulen siempre, motiven a que la gente vaya más allá. Eso es lo que anhelamos en el seminario y creo que cada profesor tiene eso en su corazón. No se queden con esto. Sigan adelante. No hay nada más lindo que un alumno supere a su maestro. No hay nada más lindo que eso. Eso significa que el maestro ha hecho muy bien su tarea. Así que supérenos, ¿no? Nosotros, a ver, como maestros, no crean que tenemos, no estamos tan altos. No, no, estamos igual que ustedes. Bueno, vayan más allá, ¿verdad? E impacten a la siguiente generación. Alguien va a quedar algún día como director del seminario de ustedes. Alguien, no sé quién y no sé cuándo, porque esto tiene que continuar. Alguien tomará mi lugar como profesor, ¿no es cierto? Y eso, y eso es fundamentalísimo para seguir haciendo, seguir impactando esto. Pero por favor, cambien el chip. Cambien esa forma de pensamiento, esa forma en que encaran la vida y la forma en que queremos desarrollar nuestro ministerio, nuestros llamados, esta parte de la cual nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Donde Dios nos ha colocado como bendición en el cuerpo de Cristo. Por eso es fundamentalísimo que ustedes aprendan esta ley, la ley de la educación. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces a ver la tercera ley que se llama la ley de la actividad, ¿verdad? La ley de la actividad. Y esta ley dice, el máximo aprendizaje es siempre el resultado de la máxima participación. Miren, nosotros siempre, las escuelas sabáticas son muy lindas, quienes están experimentando esto, que sé que es en la iglesia en Loma Verde, en Buenos Aires, no sé si en otras congregaciones, seguro que sí. Es muy lindo porque finalmente el formato de una escuela sabática te permite que la gente participe. Porque no hay nada mejor que la gente haga algo, ¿verdad? Que la gente participe. Creo que eso es fundamentalísimo poder entenderlo. Eh, Vuelvo a insistir, antes no era así como que muy motivados a que participemos, porque fíjense, ustedes han estado, por ejemplo, en algunos diplomados, en las mismas clases acá, no todos participan, ¿verdad? No todos preguntan. Y estoy pero muy seguro que muchos quisieran hacerlo y estoy muy seguro que muchos tienen dudas y estoy seguro que muchos no entendieron muchas de las cosas en la clase, pero nos da pena preguntar, no sabemos cómo preguntar, sentimos que nos vamos a sentir muy pavos, ¿no? Al preguntar cualquier cosa y entonces nos limitamos, ¿no es cierto? Y no participamos. Pero el no participar, pues termina
no rindiendo en un aprendizaje reflexivo, analítico, propositivo. Porque cuando uno participa, uno empieza a desarrollar sus ideas, sus pensamientos, ¿verdad? Y entonces uno se siente con la capacidad de poder decir que la opinión aportará, ¿va? O la pregunta aportará. Y creo, queridos alumnos, que en la medida en que esto lo cambiemos, pues entonces el aprendizaje será mucho mejor. Digo, nos pasa, por ejemplo, en los diplomados, cuando decimos, bueno, hermano, vamos a tiempo de preguntas y respuestas. De 50 participantes, 3 4 personas hablan. El resto no quiere. O a lo mejor sí quiere, pero pues termina diciendo, ¿y qué pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿No? O decir, no, sí lo entendí todo. No siempre se entiende todo, ¿verdad? No siempre se entiende todo. O tal vez un aporte tuyo, una idea diferente tuya, cambie la perspectiva de la charla, del tema o lo enriquezca. Por eso, la ley de la actividad motiva a que ustedes cuando hagan algo, provoquen la participación de la iglesia. Incluso yo cuando predico en algunas prédicas, provoco que la iglesia participe con preguntas y entonces hay un tema de retroalimentación, ¿no? Entre la iglesia y el que está predicando y eso es muy lindo porque la gente se siente útil y la iglesia sabe que su punto de vista es muy valioso. Ahora, también entiendo que muchos no preguntan por las malas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Hay veces que a veces uno pregunta y el profesor o el pastor o el maestro de escuela sabática o el maestro de escuela dice, no sé por qué preguntas esas cosas, eso ya lo vimos, ya lo expliqué 1000 veces". Entonces, cuando hay una respuesta así, pues evidentemente muchos de nosotros decimos, ¿sabe qué? No vuelvo a preguntar nunca más. Bueno, si les ha pasado eso, superen eso, alumnos, superen eso. No todos son los mismos profesores, no todos son los mismos ambientes, supérenlo. Y quienes no lo hacen, hermanos, háganlo, anímense. Cuando yo les diga, bueno, ahorita estamos en clase grabada, pero pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, ¿no? Al WhatsApp. Pueden hacerlo, háganlo. Estimulen el conocimiento, participen. Cuando alguien participa, la mente está activa. Cuando vos estás en una clase, a ver, voy a ponerle atención porque quiero preguntar algo, tu mente va a estar en la clase. Voy a decir, esto es lo que quería preguntar, y lo anotás y seguís metido en la clase diciendo para ver si te respondió la pregunta que vos querés hacer o no te la respondió, o qué sé yo. Estás metido en clase. Cuando vos no participás, te dispersas. Es muy fácil que salgas podés tener la cámara encendida, podés estar viendo la grabación, tu cuerpo estará frente a la computadora, pero tu pensamiento está por cualquier otro lado porque no estás siendo motivado a participar. Tenés que participar de alguna manera, por chat, por WhatsApp, abriendo tu micrófono. El máximo aprendizaje es el resultado de la máxima participación. John Milton Gregory decía esta expresión muy interesante. Decía él, el conocimiento no se puede pasar de una mente a otra como si fuera una sustancia material, lo que se le conoce como el ósmosis, ¿verdad? No se puede pasar por un proceso de ósmosis, porque los pensamientos no son objetos que se sostienen en las manos y se palpan, no son cosas animadas. Las ideas deben volverse a pensar. La experiencia debe volverse a experimentar. Hermanos, por más que usted duerma con la Biblia debajo de su almohada, pues usted no va a aprender de la Biblia, ¿verdad? No se le va a pasar el texto bíblico si usted duerme toda la noche con la Biblia debajo de la almohada. No, no se puede pasar. Esto significa que este pensamiento, estas ideas, es esto que nosotros aprendemos, ¿no? Como un nuevo aprendizaje, no son cosas que se compran, ¿verdad? En el kiosco. No son cosas que uno va al súper y dice, bueno, me da, ¿no? 1 kilo de conocimiento bíblico. Pues no, no. Las ideas deben volverse a pensar. Es decir, mientras yo estoy dando aquí la clase, ustedes tienen que ir pensando.
Tienen que ir pensando si lo que digo está bien, está mal. Tal vez alguien puede decir, no, pastor, yo creo, pienso de manera diferente a usted, lo veo de esta perspectiva. Eso es, las ideas deben volverse a pensar. Y entonces en la retroalimentación, ¿verdad? Uno dice, ah, mira, creo que sí, que sí, al final tenías razón, ¿no? Al final tenías razón y yo lo vi desde otra perspectiva. La experiencia debe volverse a experimentar siempre, siempre. Debe, debe volverse a charlar. Por eso los procesos de participación nos ayudan a saber si la persona, lo digo con mucho respeto, ¿no? Primero, si nosotros nos dimos a entender a la persona, si lo que quisimos transmitir fue claro y si la persona realmente lo asimiló, si realmente la persona lo tomó para sí. ¿Me entendés? ¿Cómo sabemos eso? Pues en la participación, cuando vos participás y ves que alguien pregunta algo que nada tuvo que ver con tu tema o con lo que vos quisiste enseñar, entonces, a ver, algo no estuvo bien y tomás el tiempo para enderezar eso, ¿no es cierto? Para decir, ah, mira, sí, pero lo que vos dijiste, ¿no? O lo que vos comentás que es muy valioso, debemos volcarlo a este tema que estoy planteando y creo que podríamos nosotros em, acomodar lo que vos dijiste con el tema que estoy planteando. O sea, nunca uno tiene que desechar ninguna opinión, ¿verdad? Nunca uno tiene que burlarse de la opinión de nadie, sino decir, ok, mira, no era parte del tema, muy valioso lo que vos comentaste, está súper bien lo que vos dijiste, pero eh, puede tener un poco de aplicación a lo que yo te estoy explicando y entonces vos volvés a retomar el tema, vos volvés a plantear el tema, vos volvés a retomar lo que vos estabas diciendo y entonces salvaste la situación. Si no se hiciera eso, ¿verdad? Si no se hiciera eso, es muy probable que la persona que comentó eso, que nada tenía que ver con el tema, pues se va a ir con eso. ¿No? Y ese será como el resultado de su aprendizaje. Pero como dije, el aprendizaje finalmente no termina siendo el efectivo. Por eso las ideas deben volverse a pensar y la experiencia debe volverse a experimentar, ¿no? En estos procesos de participación, de retroalimentación. Esto es fundamentalísimo. Vamos a ver los pensamientos centrales de esta ley. Primero, el estudiante debe participar por completo en actividades significativas, es decir, con propósito. No hay nada más difícil, hermano, que escuchar un sermón que no tiene ni pies ni cabeza. No hay nada más complicado, hermanos, que escuchar un sermón con mil citas bíblicas, un sermón no estructurado, un sermón que nunca tuvo una introducción, que nunca supimos cuándo concluyó ni cómo concluyó. Muchos nosotros, permítame un segundito, por favor, un segundo.
Bueno, perdón. Volvemos otra vez. Como yo les decía, es complicado, ¿viste? Poder ir a una clase de escuelita donde la clase de escuelita solamente es para eh, jugar, solamente es como para pintar. Y entonces los niños dicen, ay, no, yo no voy a la escuelita, ¿no es cierto? Este, yo, eh, por qué no querés ir? Uno pregunta, ¿no? "Ah, es que solamente van a jugar o solamente la maestra nos pone a pintar. Y bueno, evidentemente, queridos alumnos, eso nos plantea grandes desafíos. En la segunda parte que vamos a tener de la cursada, tiene que ver básicamente con el tema de que tiene que ver con el tema de cómo estructurar lecciones que puedan desarrollar estas actividades significativas para niños, jóvenes y adultos, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de aprendizaje. Esto evidentemente conlleva el gran desafío de todos los que nos dedicamos a la enseñanza para poder hacer, ¿no? Perdón, hermanos, si escuchan de fondo aquí mis vecinos, se les ocurrió construir, entonces traen un escándalo que para qué les cuento. Bueno, espero que no interrumpa mucho la clase. Entonces, qué debemos hacer? Bueno, el estudiante tiene que participar de actividades que le llamen la atención y que sean edificativas, ¿verdad? Que contribuyan a su crecimiento, a su formación. Que no solamente vayamos con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, a entretenerlos, ¿no? Contarles chistes, qué sé yo, pasarles una película, qué sé yo. Si esta no tiene ningún propósito, si no tiene ningún objetivo. Por eso. Mientras más nosotros hagamos actividades significativas, ¿no? Como sé que en el seminario a veces los profesores les dan a hacer una lectura que dices, wow, qué linda lectura, nunca pensé que esto podría ser, nunca pensé que esto podría funcionar, ¿no? Seguramente, por ejemplo, me encantaron los trabajos que hicieron en la materia de historia de la Biblia, en el reporte de lectura, el segundo libro de las Crónicas. O sea, la verdad que me gustó muchísimo el nivel que ustedes tienen de reflexión, de análisis, y eso es maravilloso. Y seguramente sé que a muchos de ustedes les impactó, les dijo, wow, ahora entiendo un montón de cosas, ¿no? O empezamos a abrir la mente para saber hacia dónde dirigirnos. Así que el primer pensamiento de esta ley, pues es que debemos tener actividades con propósito. Porque si solamente predicamos por predicar, así vamos a quedar siempre, ¿verdad? Uno siempre tiene que pararse a predicar y decir, bueno, ¿qué quiero que la gente aprenda? ¿Verdad? Y como les enseñé en predicación expositiva, pues tampoco es que queremos que la gente aprenda sobre los moabitas, los filisteos, pues porque ya ni existen, ¿verdad? No nos interesan los filisteos, ni los amorreos, ni los hititas, ni nadie por el estilo. Ni sabemos quiénes son. Entonces, tiene que haber un significado, tiene que haber un propósito. Y eso depende de nosotros, siempre, siempre, siempre. Actividades significativas, actividades que digan, wow, hoy hicimos algo, hoy se predicó de manera diferente, hoy se dio la escuela sabática con otro formato, hoy los jóvenes dijeron, wow, hoy eh, estuvo buenísimo el tema porque aprendí tal o cual cosa, ¿no? Bueno, eso va a depender mucho de los que nos dedicamos a la enseñanza. Segundo pensamiento central en esto es, para que la práctica perfeccione, debe ser guiada correctamente. Es decir, toda práctica, alumnos queridos, yo como les dije en predicación a muchos de ustedes en la retroalimentación, esto es práctica. Probablemente fue su primer sermón que les falta un montón de cosas. Bueno, pero es la base. Y todos empezamos así, ¿verdad? Todos empezamos así. Y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir perfeccionándonos. Y solo la experiencia y la práctica nos lo permiten, ¿no? Por eso, para que la práctica perfeccione, debe ser guiada correctamente. La experiencia es un buen maestro solo si le evaluamos. El hacer las cosas bien resulta en un buen aprendizaje. Si nosotros evaluamos, si nos preguntamos, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué aprendieron la otra semana? ¿Recuerdan? No. Y ustedes mismos hagan la prueba.
¿Qué aprendieron del sermón el sábado pasado? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo lo aplicaron en su vida? ¿Hubo algo? Los que fueron si tuvieron alguna clase, por ejemplo, de jóvenes, ¿no? No digo de niños porque no hay ningún niño en el seminario, pero de lo que ustedes aprendieron, ¿qué ha sido lo más significativo, lo que más recuerdan o lo que más recordamos? Siempre lo que recordamos es lo que ha sido y seguirá siendo significativo en nuestras vidas. Entonces, uno tiene que siempre, de alguna manera, evaluar. Por eso usted hace una cursada y al final tenemos que evaluar con algo, ¿verdad? Con un instrumento de evaluación que nos permita confirmar, reafirmar el conocimiento que ustedes aprendieron. Si no, yo no sabría, ¿no? O no tendría este método. En algún momento vamos a tener, por ejemplo, un examen oral. No tenemos que vernos cara a cara, al menos por la pantalla. Y entonces tengo que saber si efectivamente ustedes aprendieron o lo que yo pude explicar o lo que quise explicar, finalmente se cumplió o no se cumplió. ¿Me entendés? Por eso, esto es práctica. Al principio nos va a costar y vamos a fallar y no nos va a salir bien, etcétera, etcétera. Pero, pues como todo, hermanos, como todo, como todo, como todo. Uno va aprendiendo, se va haciendo canchero en lo que uno hace, ¿no? Entonces, el resultado del aprendizaje va a ser correcto y eso será importante, será fundamental. Bueno, y el tercer pensamiento es esta estadística que es fundamental que nosotros la tomemos en cuenta, ¿verdad? Recordamos el 10% de lo que oímos. Interesante. Solo el 10% de lo que oímos, que es lo prácticamente en el sermón, ¿verdad? Solo escuchamos el 10%. El 50% de lo que vemos. Por eso es importante que el predicador maestro utilice recursos, ¿verdad? Por eso eran importantes las ilustraciones en sus sermones. Porque si ustedes solamente van a hablar, 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 ¿no? Si ustedes dicen, no, pastor, yo me paro y empiezo a hablar y hablar, pero si no tenés ningún propósito, si no tenés ninguna dirección, si no tenés ninguna actividad significativa, pues no va a servir de nada, porque seguirá siendo como una charla, ¿viste? Uno habla, 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 pero no hay nada que ver. Entonces, si nosotros ponemos un PowerPoint, pasamos un videíto, hacemos algo visual, ¿no? Alguna ilustración, este, eso lo vamos a recordar siempre. Por eso es importante que ustedes y yo tratemos por todos los medios, ¿verdad? Tratemos por todos los medios siempre de hacer algo. Pero ahora fíjense, recordamos el 90% si oímos, vemos y hacemos. Hacemos. Es importante que cada uno de nosotros podamos nosotros, eh, podamos nosotros hacer que la gente haga. Mire, voy a decirle, eh, en términos generales, no soy un pedagogo, no estudié para eso, ¿no? Y por eso trato de ser mesurado en lo que digo, pero entiendo que hay tres eh, este, formas en las cuales las personas aprenden. Fíjate, ¿te has puesto a pensar que hay, o has notado que hay muchas personas que vos le estás enseñando y están por todos lados, están haciendo cosas, ¿no? Probablemente hay muchos niños como muy distraídos, como que están jugando mientras vos les estás enseñando, pero están escuchando, ¿no? Son gente que aprende oyendo, ¿verdad? Aprende oyendo. Entonces, para esas personas es importante que nosotros sepamos con claridad transmitir las ideas. Si nosotros sabemos aprendemos a poder transmitir bien una idea, esa persona la van a captar, por más que estén dispersos o distraídos, ¿no? Porque aprenden oyendo. No necesitan ver, no necesitan hacer nada. Hay un segundo grupo de personas que aprenden viendo, ¿no? En este caso soy yo. Yo aprendo viendo, yo sí o sí tengo que ver, tengo que tener en mis manos, tengo que leer el texto bíblico, tengo que ver una diapositiva, tengo que leer un enunciado para empezar a hacer todo un análisis en mi cabeza.
Porque si yo no, si yo solamente tengo que escuchar a alguien 40 minutos, 50 minutos y solo habla, habla y habla, yo me pierdo completamente. Me pierdo completamente. Pero si hay algo que se proyecta, si hay algo que se hace, si hay algo que yo miro cómo está haciendo, si yo tengo la Biblia abierta, si yo voy llevando el hilo del sermón en la Biblia y voy descubriendo lo que voy escuchando, mientras voy escuchando, voy descubriendo lo que voy leyendo, ¿no? Entonces va a ser, para mí es muy gratificante un sermón de esa naturaleza, ¿verdad? Y aprendo un montonal, pero me cuesta trabajo tener que escuchar a un predicador que solo da una cita bíblica y después empieza a decir otra cosa que no está acá. Entonces yo digo, o escucho lo que está diciendo el predicador o predicadora, o me concentro en lo que yo estoy viendo. Y en muchos casos termino solamente concentrándome en lo que estoy viendo, porque es la forma en que yo tengo de aprender. ¿Me entendés? Siempre es importante tener en cuenta esto al momento de dar una charla. Habrá gente que te escuchará. Por eso tus ideas tienen que ser claras, concretas, bien desarrolladas. Por eso les he pedido que escriban sus ideas. Porque las personas que aprenden oyendo se los van a agradecer un montonal, ¿me entendés? Un montonal. Pero si solamente nosotros nos paramos para hablar, hablar, hacemos un chiste y empezamos, ¿viste? Ahí como que contar toda una historia, pues la persona, aunque aprende oyendo, pues no te va a entender porque finalmente no tendrás desarrolladas tus ideas. Entonces es muy importante que entiendas que cuando vayas a un grupo, ya sea de jóvenes, niños, adultos, quien sea, habrá personas que aprendan escuchando. Por eso tus ideas tienen que ser claras, bien pensadas. Por eso tenés que armar tu sermón con paciencia, con dedicación, la clase que vas a desarrollar siempre. Ahora, tener en cuenta que también hay un grupo que aprende viendo. Entonces necesitas hacer algo, ¿viste? Una presentación, hago algo en PowerPoint, un videíto, hacer un cartelito, no sé, todo lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque la gente va a aprender con lo que está mirando. Entonces, siempre tienen que hacer algo, ¿verdad? Siempre, porque hay un sector de tu iglesia, de tu congregación, que aprende viendo. Entonces, hay que hacer algo sí o sí siempre, ¿no? Vuelvo a repetir, alguna presentación, algún de PowerPoint, algún videíto, algo que ustedes puedan hacer manual, lo que sea, el mismo texto bíblico que se vaya desarrollando de la manera en que vos quieres desarrollarlo, ¿no? Para que quien aprenda viendo vaya captándolo con lo que está leyendo en la palabra de Dios. Pero también hay un tercer sector de la iglesia que no aprende ni oyendo ni viendo, tiene que hacer, tiene que moverse, tiene que experimentar, tiene que tocar, tiene que armar, desarmar, ¿no? Tiene que hacer toda una situación que dice, ay, pero ¿y cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿No? Entonces, también deberíamos pensar en ese grupo, ¿verdad? Que piensa, perdón, que aprende haciendo, llevando a la práctica. Que dice, a ver, sí, ya me dijiste eso, pero a ver, ¿cómo, cómo lo concreto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo lo desarmo? ¿Cómo lo pinto? ¿Cómo lo despinto? ¿No? Entonces, siempre es bueno pensar en actividades que permitan a ese sector también decir, bueno, hermanos, ahora, bueno, ya hemos visto eso, bueno, traje estos elementos, por favor, armen grupos, ¿no? Sé que en muchas iglesias no se da, pero estoy hablando, por ejemplo, cuando se den algún taller, cuando den alguna charla. Bueno, vamos a hacer grupos, ¿viste? Entonces, primero, contaste una historia, ya captaste la atención de quienes aprende escuchando. Ya presentaste un video, un PowerPoint, y decir, bueno, hermano, miren, esta es la clase, esta es la lección, son las ideas que quiero desarrollar, ya las proyectaste, entonces quienes aprenden viendo ya lo están captando. Bueno, después, hermanos, ok, vamos a armar grupos, ¿no? Traje algún material, entonces voy a repartir a cada grupo un material para construir no sé qué cosa, ¿no? O para que armen algo, para que pinten algo, para que evidentemente que vaya en consonancia con el texto bíblico, ¿no? O con el tema que estamos planteando. Entonces, vean cómo uno puede tener esta creatividad y esta
facilidad y esta forma de poder impactar a las personas, ¿no? Entonces, si solamente ustedes hablan y hablan, solo tienen el 10% de la gente, el 90% va a estar muy disperso, ¿no? Pero el 90% es si juntamos las tres cosas. Vayan pensando, cuando ustedes ya les asigne la clase a la que ustedes van a dar, ¿no? Tienen que ir pensando estas tres cosas, no las pierdan de vista, estos tres grupos. Entonces tienen que desarrollar actividades en la clase que ustedes van a armar que pueda ayudar a estos tres grupos. Y finalmente, el cuarto pensamiento de esta tercera ley dice, no debemos pensar que una sola experiencia logrará que nuestros alumnos aprendan. Sí, esto es importante. Uno dice, no, bueno, ya con una clase que les di, ya con eso ellos tienen para aprender, ¿no es cierto? El aprender comprende un proceso de fracasar y progresar hasta alcanzar finalmente el conocimiento, ¿no? Es un proceso, un proceso. Habrá clases que nos saldrán más lindas o sermones que serán más impactantes que otros. Pero cuando uno hace el deber, cuando uno hace la tarea, cuando uno hace lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, aunque pueda no ser un sermón tan impactante, aunque pueda habernos sido una clase, wow, que cambie todo, ¿no es cierto? Al final, sigue siendo un aprendizaje. Y el aprendizaje siempre, sí o sí, nos ayudará a perfeccionar el conocimiento. Entonces, sí, sí es importante hacer que la gente participe, ¿verdad? Siempre es importante, pero con significado, con propósito. No es hacer una actividad por hacerla, ¿verdad? No es poner a pintar algo que nosotros estamos hablando, no sé, de la resurrección de Jesús y les pongamos a pintar el arca de Noé. Pues no, no tiene nada que ver. Todo tiene que tener un significado. Debe ser importante, relevante para la vida de nuestros alumnos. Debe ser fundamental para que eso sea, ¿no es cierto? Así que yo les animo, queridos alumnos, a que en esta tercera ley podamos cumplir que la máxima aprendizaje que nosotros podemos tener de alguien proviene sí o sí de la máxima participación. ¿Y cómo logramos la participación? Incluyendo a las personas. Cuando armen su clase, sí o sí debe ser una clase dinámica, interactiva, donde interactúes vos como maestro, como maestra, y tu grupo que te va a asignar, ya sea niños, jóvenes, hombres, mujeres, ¿no? Ancianos no, porque no tengo la clase para los ancianos, pero los motivaría a que ustedes busquen información de cómo dar una clase a un adulto mayor, ¿verdad? Que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Así que bueno, hasta acá vamos a dejar la clase. Estas dos leyes son fundamentales para poder alcanzar el pleno deseo de que la gente sea transformada. O sea, la transformación no es mágica, hermanos queridos, no es mágica. Es todo un proceso de construcción. Jesús dijo, si alguno oye estas palabras que yo les he dicho en el Sermón del Monte, lo compararé a un hombre que construyó sobre la roca. O sea, la casa no apareció de la nada, ¿verdad? La casa que está sobre la roca no fue mágica, no fue instantánea que apareció. La casa fue construyendo de a poquito. El cimiento, las paredes, el techo, ta. Porque es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje y del cual, pues todos de alguna manera somos llamados a alcanzar. Así que bueno, espero que sea relevante las ideas que hemos estado planteando en esta clase. Espero sus participaciones, sus comentarios, sus preguntas durante este fin de y lo platicamos, Dios mediante, la próxima clase de lunes. ¿Les parece? Bueno, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga y seguimos adelante con nuestra materia. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Voy a dejar de compartir y que estén muy bien. Muchas bendiciones.